Hola, buenas tardes. Hoy les quiero hablar de los hijos Ancla. Después de la repercusión que tuvo el vivo acerca de la serie Mi Otra Yo, vuelvo a tomar la serie como inspiración o disparador para empezar a hablar. Y los hijos Ancla representan al personaje de Sebji, la abogada, quien, por los traumas que ha vivido su madre, de haber perdido a sus, digamos, al padre biológico y posteriormente a su marido, digamos, que termina siendo el padre que reconoce a Sebji. Esto la deja a esta niña, ¿no es cierto?, en un lugar de ancla, de hija bastón, de no poder casarse, de no poder tener pareja, con, digamos, por tener que quedarse cuidando a la mamá. Por supuesto que esto viene de más arriba y no es la intención ahora describir de dónde viene o cuáles son los motivos, sino contarles que muchas veces los padres toman desde la concepción a un hijo o a una hija para anclarlos a ellos y a su destino. Menciona frases como estas, a ver si a ustedes les resuena. Este es para mi vejez. Este es por si su papá se va. Este es mi felicidad. Este es para no sentirme sola. Este o esta no se va a casar, se va a quedar conmigo. Este es el que va a quedarse con el negocio familiar. Todos pueden irse, pero vos no. O, por ejemplo, si ella está, el papá no nos va a dejar. Vos me vas a cuidar para la enfermedad, estás para ayudarme con tus hermanos cuando yo me muera. Y todas estas frases, así como entre comillas, preocupantes o un poco terroríficas, las escuché y también las vi cumplirse, ¿no? Cuando trabajo con decodificación y estamos armando el árbol familiar y me encuentro una mujer de 55 años, soltera, que sus padres se murieron el año pasado y se quedó como, digamos, sin saber qué hacer o cómo reacomodarse a esta vida. Entonces, hay hijos que jamás se han ido de la casa de los padres habiendo deseado hacerlo. Hay hijos que creen que tienen que cuidar a sus padres de viejos, que son también los llamados hijos bastón. Hay hijos que cargan, ponerle con el mandato de tener que viajar con los padres, de pasar las fiestas con los padres, de tener que hacerlos felices, de almorzar todos los domingos con los padres, y son como rituales, ¿no? Que parece que hay que cumplimentar. Hay muchos hijos o hijas que no se casaron o formalizaron con ninguna pareja porque están atados simbólicamente con mamá o con papá. Hay hijos que se hacen cargo de sus hermanos por promesas hechas por el alma, a veces mientras uno está en el vientre materno, o también promesas hechas en el lecho de muerte, ¿no? Que antes de morirse el otro te dice, prometeme tal cosa y vos no sabés qué hacer y prometiste y después cómo, digamos, vivir cargando con eso, que a veces fue por presión, porque no pudiste pensarlo, no tuviste capacidad de reaccionar. Este, entonces, yo quiero hacer como un llamado de atención, ¿no? Para que revisen si papá o si mamá fueron hijos ancla en su sistema. Entonces, ¿quién los detiene? ¿Quién los retiene? Eh, que no, o sea, quién los retiene que no pudieron avanzar y sanar el impacto generacional que eso después tiene para abajo. Entonces, ¿qué hacer para sanar? Los padres difícilmente sueltan a los hijos y menos si crearon un proyecto así desde el alma. Pero si vos en algún momento lo pensaste, lo dijiste porque en ese momento tu nivel de conciencia era ese, bueno, vos podés mirar a tu hijo o hija a los ojos y decirle, o podés hacer un ritual y mirar la foto de tu hija o hijo
y decirles, ¿no es cierto?, como haciendo un contacto visual. Para el inconsciente de regalo virtual es lo mismo, o sea que si le hablas a la foto también lo podés hacer, y le decís, te libero de mí, te libero de hacerte cargo de mi vejez, te libero de mis enfermedades, te libero de mis creencias, te libero de mis palabras. Si sos un hijo o una hija ancla que no avanza en sus proyectos, que no logras tener pareja, que vivís en casa paterna aunque ellos estén muertos, si tenés de profesión médico, enfermero, trabajadora social, trabajo con ancianos, sos un hijo ancla. Si vos no podés viajar o concretar viajes, sos un hijo ancla. Si estás en el negocio de tus padres y tenés que dar y repartir a tu mamá o hermanos, sos un hijo ancla. Si te casaste y tuviste que llevar a vivir con vos a mamá, sos un hijo ancla. Dolores, calambres, entumecimiento de piernas, tobillos y rodillas cada vez que planeas algún proyecto que te aleja de mamá o de papá, sos un hijo ancla. No se cumple ningún proyecto de vivir lejos o en otro país solo si das dinero para la vejez de tus padres, sos un hijo ancla. Para sanar nuestras palabras y miedos hacia nuestras generaciones, debemos tener permiso como hijos de liberarnos del mandato de nuestros padres sin sentir culpa. Podés dar o aportar para su vejez, pero no son tu responsabilidad. La libertad de irse es el regalo más grande que podemos dar a nuestras generaciones. Ningún hijo debe quedarse anclado a nuestro lado. Todo padre o madre sabio planea y tiene una visión para no cargar a ningún hijo. ¿Qué opinan? No quiero generar polémica, ¿no?, con esto de que uno no tiene obligación de mantener a los padres, sobre todo cuando nos estamos refiriendo de un hijo ancla. A veces nos encontramos con personas muy mayores que tienen 8 hijos, 10 hijos, pero hay solo uno que está colaborando. Entonces, si el papá o la mamá es de todos, no es que es solo el ancla. Yo no estoy diciendo que la gente se desentienda de los adultos mayores. Quiero decir que los demás sean un poco más equitativos. Digamos, si la madre o el padre por algún determinado motivo se quedan viviendo con una hija, bueno, los demás colaboren yendo a buscar a este mamá o a papá, sacándolo un poco de la casa y hagan como un alivio en esta tarea. Y si vos te reconoces que sos un hijo ancla y que te tocó porque es el lugar que te tocó en el árbol, bueno, empieza a hablar con mamá, empieza a hablar con papá, trata de sanar la culpa, trata de armar una red donde no todo caiga sobre vos, no sos un traidor o una traidora porque tengas ganas de tener vacaciones con amigos o incluso solo o sola. A veces nada, simplemente tenemos ganas de ir a otros lados. Por supuesto que hay muchas situaciones donde los papás son los Paganini o los Pagatuti, entonces bueno, está piola, ¿no es cierto?, irnos todos juntos, pero elegirían ese tipo de vacaciones si no fuera que el papá o el suegro estuvieran pagando todo. Eh, Son cosas para repensar, ¿no? Porque bueno, hay muchas parejas que cuando entran en sistemas familiares muy aglutinados, no se pueden consolidar en un plano de intimidad, porque se mueven permanentemente en bloque. Entonces, revisen estas pautas, porque en general el hijo ancla se queda como muy aislado y como también demasiado sobrecargado. Lo importante es poder reconocerse que ese es el lugar que como pacto de almas nos tocó. Todos antes de encarnar hacemos un pacto de almas con nuestro papá y con nuestra mamá, y ya sabemos cuál va a ser, digamos, nuestras pruebas en esta vida. Es decir, lo hemos acordado, lo que no quiere decir que por más que uno haya hecho un acuerdo de almas, del cual además al momento de encarnar se nos borra la memoria, entonces ni siquiera nos acordamos del pacto del karma que venimos cargando. Bueno, muchas veces muchas
sensaciones de culpa, de traición, de abandono, como que vienen de nuestro árbol, de más atrás, y a veces no nos gustan los lugares que nos asignaron y no somos capaces de movernos. Los invito a comentar debajo del video qué les resonó, qué piensan con esto, si se reconocen como hijos ancla, en qué aspecto son anclas, cómo les impidió vivir, y si sos anclador, ¿no? Contá que pudiste liberarte, y si te anclaron antes o anclaron para arriba, también mediante rituales uno puede ir destrabando estos atrapamientos del alma, ¿no? Donde uno se queda en un lugar que no quiere y del cual tiene dificultades para moverse. Muchísimas gracias, 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 gracias.